gracias por este espacio de pedagogía tan importante. Sí, veo muchos aplausos por acá en el chat y yo también todo el proceso estuve así aplaudiendo silenciosamente. Si quieren nos vamos con las preguntas porque tenemos un montón. Voy a empezar con una como de las nuevas y luego una de las primeras y así me voy, ¿no? Para distribuir las preguntas. Entonces, bueno, tengo una aquí de Abril Zúñiga que nos pregunta, ¿estos sesgos en la percepción tienen que ver con la mentalidad neoliberal impuesta en el país que evita que obtengamos conciencia de clase? Pues sí, yo diría que sí. O sea, de hecho, lo que hacen algunas académicas o algunos académicos que estudian esto sobre la meritocracia y sobre las ideologías individualistas es al final de cuentas relacionarlo con la narrativa o con la narrativa de las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, justo la justificación para imponer estas políticas neoliberales, pues es que detrás hay un individualismo de las personas, ¿no? Entonces, el dejar que ya no intervenga el Estado, pues está relacionado justo con que cada quien pues llegará a la posición social que vaya a llegar por sus propias razones individuales. Muchas gracias, Man. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá, que fue de las primeras, es, ¿la desigualdad actual se basa en supuestos científicos provenientes del darwinismo social? Es bien interesante porque apenas estaba leyendo unas lecturas que estábamos viendo de Marx en la clase de economía para sociólogos y sociólogas y hablaban de la relación del pensamiento de Marx y el darwinismo. Pero sí, más allá de que ahí sí hay algún remanente, también hay un remanente del darwinismo en las ideas individualistas y las ideas sobre todo de competencia que están detrás de la narrativa meritocrática. Entonces sí, totalmente lo que está, digamos, como componente principal detrás de esta ideología meritocrática, pues es justo la idea de que sobrevive el más fuerte o de que quien llega más arriba, pues es quien mejor utilizó sus características, ¿no? Por tratar de hacer el símil mayor con Darwin de la selección natural. Entonces sí, totalmente influye mucho ahí. Algo que diría ahí es, influye mucho, pero, por ejemplo, ciertas cosas que no me dan el tiempo de platicar hoy, pero busquen esto de la ética del trabajo. Por ejemplo, ya sea con Bauman o con otros autores, la ética del trabajo realmente es previa a Darwin. Entonces, hay ciertas cosas de cómo vemos la pobreza, de cómo vemos las posiciones de la sociedad de cada persona que van más allá del darwinismo. Ahorita pensé que también valdría la pena tratar de hacer ese match en términos de fechas para ver qué es previo al darwinismo o qué originó también el darwinismo. Sí. Ok, bueno, siguiente pregunta, también súper interesante y que por ahí hubo algunos datos, ¿no? Al respecto, nos preguntan, ¿qué papel crees que tendrían las perspectivas religiosas? No culpo a la religión, pero a veces suele ver la pobreza como una virtud. También es una pregunta bien interesante y tan interesante que les recomiendo que lean a mi colega David Vilchis, que está haciendo una investigación sobre distintas formas de la doctrina cristiana y su relación con distintas formas de percibir la pobreza. La verdad está interesantísimo. Yo no soy experto en eso, debo decir, entonces no puedo decir tanto al respecto. En lo que él ha expuesto y que le he visto, entiendo que hay ciertas doctrinas del cristianismo más, y bueno, y eso, no sé, también pueden leer a Weber con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y pueden ver cómo hay ciertas formas, sí, Weber es de lo mejor, ¿verdad? Ya lo citamos aquí 2 veces. Pueden ver cómo hay los oídos en la tumba. Sí, tal cual. Entonces hay ciertas formas de la doctrina cristiana que están más relacionadas con ver a la pobreza como causa digamos, por causas o factores individuales, y también hay otras que pues más bien hablan de factores fatalistas, ¿no? De que así es la sociedad y así va a ser siempre y pues no hay nada que hacer. Entonces es muy interesante, la verdad, relacionar religión con meritocracia, y les recomiendo que lean a Vilchis y a otros autores y autoras que escriben sobre esto. Perfecto, sí, por acá ya pusimos en el chat David Vilchis. La siguiente pregunta nos dice, bueno, ¿esta narrativa aplica para todas las desigualdades, incluyendo la de género?
Sí, y también es otra pregunta súper interesante. Yo mencionaba ahorita, cuando hablamos de meritocracia y de igualdad de oportunidades, podríamos cometer el error, por ejemplo, de no cuestionar por qué es remunerado y por qué no es remunerado ciertos trabajos, ¿no? Entonces, cuando nos metemos digamos, a abrir un poquito más esa caja negra de la igualdad de oportunidades, pues vemos justo que hay muchas desigualdades de género que están relacionadas con esta idea meritocrática, con esta idea de que lo que necesitamos es igualdad de oportunidades y con esta ética del trabajo. Y a mí me encanta eso de la ética del trabajo y nunca me da tiempo de ponerlo en las presentaciones, pero pues ahí pueden ver cómo ciertos, digamos, como cuando se funda la idea de que todos deberían trabajar y quienes trabajan son quienes sean merecedores de estar más arriba en la sociedad, se funda esa idea sobre una desigualdad en términos de qué era visibilizado como trabajo y qué no era visibilizado como trabajo. Y eso lo seguimos heredando hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita que se está poniendo en contradicho. Entonces, sí, también está muy relacionado. Muchas gracias, Mar. Pues ahora tengo varias preguntas aquí que las quiero juntar un poco sobre los deciles. Te las voy a leer. ¿Por qué hay más disparidad entre los intervalos mientras más nos acercamos al top 1%? Y luego, entonces estamos peor de lo que pensamos. Y por acá hay otra pregunta. Bueno, más bien es un comentario, entonces ahorita lo leo. Sobre por qué hay más disparidad, es justo la característica de la distribución del ingreso, que si lo hiciéramos, esto tal vez solo lo van a identificar quienes están acostumbrados a ver distribuciones en gráficas, pero pues la distribución del ingreso es una distribución que está sesgada hacia el lado derecho, es decir, la mayor parte de la población está acumulada entre los hogares que tienen menos ingreso y cuando te vas haciendo más hacia la derecha, hacia los ingresos más altos, pues son menos hogares. Pero pues sí, las distancias ahí son muy altas. Hay un artículo bien interesante que hicimos cuando trabajaba en Oxfam en una investigación, bueno, hizo alguien más, pero como parte de una investigación que estamos haciendo, que salió en la revista Chilango, que se llama Las clases de la clase alta. Y es muy interesante porque justo, o sea, es muy distinto, o sea, mejor ya vimos, la mayoría de quienes estamos aquí atendiendo la presentación, estamos en el decil 10. Yo no sé si estoy en el decil 10, pero bueno, la mayoría están en el decil 10. Ahora, pasar del decil 10 implica que estás tanto en el percentil 91 como en el 100. Pasar del percentil 100, ustedes vieron, del 91 al percentil 100, es decir, del límite ahí del escalón del 10% más rico al 1% más rico, implica también multiplicar como por 6 veces tu ingreso. Sí, efectivamente es mucho más difícil pasar de ahí al 1% que pasar del 1% al decil 9. Ahora, lo interesante ahí es que justo eso nos muestra que cuando hablamos de desigualdad tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de la parte más alta de la sociedad, porque esa parte más alta te puede llevar de repente a personas que pues realmente se percibirían a sí mismas como de clase media, porque en términos de ingreso y en términos estadísticos están más cerca de la mediana o de la moda o del promedio del ingreso del país que del 1% más rico, ¿no? Entonces, es una observación muy interesante y siempre hay que tenerla en cuenta al analizar la desigualdad. Perfecto. Igual me va a permitir leer el comentario porque venía junto. Nos comparten que supuestamente estoy en un decil alto justo, ¿no? Pero algunas veces no puedo pagar mi hipoteca, soy rico, pero puedo quedarme sin casa, quizás esté en el decil de ingresos 10, pero no tengo riqueza acumulada. Por eso mi percepción de que pertenezco a un decil menor. Sí, y es muy normal, o sea, la realidad es que en países con niveles tan altos de desigualdad como México, pero también al mismo tiempo con niveles tan altos de pobreza, el que estés en el decil 10 no significa realmente que tienes la vida asegurada, sobre todo en un país donde no hay nada de protección social universal, ¿sí? Entonces, a lo mejor esa posición de estar en el decil 10, además de que implicaría un ingreso mayor en términos comparativos si vivieras en Dinamarca, en Suecia, etcétera, además de eso, allá hay una red más amplia de políticas que te pueden atrapar y evitar que caigas en pobreza si tienes algún problema o alguna eventualidad. Y eso no existe en México. Entonces, también por eso es que, pues sí, alguien del decil 10
del escalón 95, del escalón 92, pues sí, fácilmente, por un lado no puede pagar muchas cosas que podría pagar, que debería poder pagar para la idea que tenemos de una vida cómoda, y además muy fácilmente podría caer en pobreza. Entonces, esa percepción es totalmente correcta y por eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, y lo digo porque nosotros también en Gatitos contra la Desigualdad muchas veces nos equivocamos ahí, en que cuando hablamos de las personas más ricas de la sociedad, pues a lo mejor ese es un grupo más grande, pero cuando hablamos de los ricos, no las más ricas, los ricos, eso es algo bien distinto que habría que saber identificar muy bien. Y siento que me brinqué una pregunta que me dijiste hace rato, porque solo apunté una. Cuando me dijiste dos. Perdón. A ver, espera. O, bueno, si no, ahorita volvemos. Seguro ahorita la podemos encontrar. No, sí la contestaste. Ah, sí, esa pregunta que eso, si estamos entonces peor de lo que pensamos, ¿no? O sea, de la percepción de en qué decir nos encontramos. Hay otras muy interesantes, te leo. ¿Cómo conectar la crítica a la desigualdad en nuestro país con la desigualdad global, ¿no? Exactamente como muchas veces los niveles admirables de igualdad de los países, los escandinavos, por ejemplo, dependen o se relacionan con la desigualdad de muchos otros países, ¿no? En el sur global, por ejemplo, en otros términos de imposición de unos en la periferia y otros en el centro. O sea, sí, tal cual era eso, tal cual ya lo está diciendo quien preguntó, pues sí, es justo pensar en términos de centro-periferia, en términos de teoría de la dependencia, es pensar en términos colonialistas, ¿no? Entonces, lo interesante es que hay muchos análisis ahora porque ahora ya permite los datos de desigualdad global, y ahí, pues, a quien vale la pena leer el clásico es a Branko Milanovic, y justo, por ejemplo, hay una gráfica que sacamos, hemos sacado en diversos lados, creo que Carlos también la ha compartido varias veces, salió en un informe de Oxfam México también, sobre cómo se relaciona la posición que tienes dentro de la sociedad de México, por ejemplo, con la posición que tienes a nivel global. Y entonces es bien interesante porque en México los más ricos de México son al mismo tiempo los más ricos a nivel mundial, y los más pobres de México son los más pobres a nivel mundial. Entonces, esta idea que tienen muchas personas de que en México, y eso lo encontré yo en entrevistas de trabajo de campo, que, por ejemplo, creen que las personas más pobres no viven del mundo, no viven en México, sino que viven en el lugar más alejado de África o algo así. Pero realmente en México tenemos toda la desigualdad global del mundo contenida solamente en este país, México, ¿no? Y eso no es así en todos los países. En países como Inglaterra, otros europeos, pues allá los más pobres de allá, pues realmente no son los más pobres a nivel mundial. De hecho, son mucho más ricos tal vez que varios o la mayoría de quienes estamos aquí en la sesión. Y hay otros países donde también no hay un nivel tan alto de desigualdad, algunos africanos o surasiáticos, y las personas más ricas de ahí, pues no son las más ricas a nivel mundial, pero las más pobres sí son de las más pobres a nivel mundial. Súper bien. Siguen llegando preguntas. Gracias a todas por todas sus dudas. Igual vamos a tratar de contestar las más posibles. Igual, pero como con un límite. Bien, también hemos estado recomendando estudios y libros, ¿no? Pero específicamente preguntan ¿qué recomendaciones tienes sobre socialización sobre una socialización sobre la legitimidad de la desigualdad? Ok, si la estoy entendiendo bien, es cómo tratamos de hablar en términos de los discursos, o de poner en entredicho estos discursos que legitiman la desigualdad, ¿no? De socializarlo. Y pues hay muchas perspectivas. Una justamente de esas es lo que le da sentido de existir a Gatitos contra la Desigualdad, que es pues tratar de buscar métodos distintos a los usuales para comunicar a las personas realmente cuáles son las realidades de la desigualdad en el país. Entonces, en ese sentido, un sentido más revoltoso,
pues tratar de disminuir los sesgos sobre las percepciones de la desigualdad. Pero pues hay muchas formas. Podría hacerse, por ejemplo, había visto una propuesta bien interesante que lo promovían sobre todo desde el feminismo, pero al final de cuentas también sirve para toda la sociedad, que es que esta idea de que nunca hablemos de nuestros ingresos y de los ingresos laborales que tenemos o los salarios, que es como un tabú, eso lo que termina haciendo es perpetuar las desigualdades que nos imponen desde arriba los empleadores o el mercado en términos de cuánto estamos ganando, ¿no? Entonces lo decían algunas mujeres desde el lado feminista porque pues al no comunicarlo, pues a lo mejor le pagan más a los hombres que a ellas y nadie se da cuenta, ¿no? Ajá, estamos ciegos ante eso. Entonces, eso también aplica en general para, digamos, para la desigualdad en diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, esa es también otra idea, pero la verdad es que hay muchas que ahorita no me da la vida para pensar en más, pero es bien interesante también. Pero sí, o sea, el chiste es, al final de cuentas, tratar de buscar cómo disminuir estos sesgos sobre las percepciones de desigualdad para tratar de desmitificar estas narrativas que legitiman la desigualdad. Eso me lleva a la siguiente pregunta que también me parece interesante, ¿no? Nos preguntan cuáles son en el ámbito educativo, en el sistema educativo tradicional, aquellos mecanismos de reproducción mediante los cuales se hace orgánica esta creencia, este mito de la meritocracia. ¿Pero cuáles son los mecanismos? Pregunta. De reproducción, dice, ¿cuáles son en el ámbito educativo aquellos mecanismos de reproducción mediante los cuales se hace orgánica la creencia en la meritocracia? Está bien buena esa pregunta, porque yo no soy experto digamos, en pedagogía, pero quienes estudian pedagogía y desigualdad y meritocracia han de tener ahí muchísimo que profundizar. Sí, claro, porque cómo te empiezan a meter en los salones de clase desde muy niña o niño estas ideas de que, pues si tú respondiste bien la tarea de matemáticas, pues tienes méritos por eso y en ese sentido se te premia y todo, pero se olvida pues qué está detrás de si alguien le ayudó a la niña o el niño en su casa, las condiciones en las que está estudiando y un montón de cosas de desigualdad, ¿no? Pero cómo se construye esa idea meritocrática desde el salón de clase yo creo que ya va a haber investigación y si no, pues para que la hagan quien preguntó, porque está muy, muy interesante. Sí, a mí también me gustó. Sí. Bueno, pues me parece que nos hemos quedado, tenemos que 2 preguntas más, me parece. Por aquí había una que pusieron, que creo que sería interesante, que es un poco distinta, sobre personas migrantes en situación de calle. Ok, aquí está. Mariana Tello nos pregunta, ¿cómo se desarrolla esta narrativa de desigualdad hacia las personas que viven en las calles o las personas migrantes? También es muy interesante, también es otro ámbito de investigación bien importante. Yo tengo ahí una investigación pendiente sobre cómo estas ideas meritocráticas y estas ideas sobre el merecimiento de la redistribución se reflejan a la hora de lo que llamarían la dádiva, ¿no? La limosna, más bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que están jugando cuando una persona ve a una persona en situación de calle y que está pidiendo dinero y que al verla, cuáles son los factores que hacen que decida que sí le dé algo o no le dé algo? Me parece que es también un trabajo de investigación sumamente interesante, porque pues está relacionada sí con las ideas meritocráticas, pero también con ciertas percepciones que hay sobre quien está pidiendo dinero, ¿no? O la persona en situación de calle. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que aquí en Guadalajara una vez llegó un señor a pedir a un restaurante y lo que decía es: véanme, estoy muy limpio, no estoy drogado, no tengo nada, entonces, no decía así, pero pues entonces merezco que sí me den algo. Y eso al mismo tiempo está mostrando que es merecedor, pero que hay personas no merecedoras en situación de calle que por no verse limpias o por estar en alguna droga, lo que sea, que pues no son merecedoras de recibir limosna, ¿no? Y lo mismo pasa, o no lo mismo, pues, pero de cierta manera esto se reproduce también con la migración en términos de cómo se ve que es legítimo o no que se
que la sociedad redistribuye hacia las personas migrantes, ¿no? Y luego ahí nos metemos en términos de ciudadanía social y en términos de si todas las personas o solo las ciudadanas o solo las que nacieron en este país son merecedoras de redistribución por parte de la sociedad. Entonces también nos metemos en otro sinfín de cuestiones interesantes, pero por ahí va más o menos. Configurar de una manera también muy compleja, ¿no? Cuando Sí. atraviesa también pues, fenómenos de movilidad, de desplazamiento territorial, ¿no? Totalmente. Bueno, se nos terminó el tiempo para el webinar de hoy. Queremos pues, agradecer a Max, gracias por tanta pedagogía. Y pues a todas las personas que participaron aquí, no sé si quieres comentar algo antes de irnos o si ya... Yo nada más agradecer pues nuevamente a ustedes en Sur y a México Cómo Vamos por todo el apoyo para esto y agradecerles a quienes están atendiendo el webinar y comentarles que la idea es que sigamos haciendo eventos de este tipo. Queremos justo tener un mayor número de aproximaciones como esta y pues ya quienes nos pasaron su correo y que le pusieron ahí que lo podíamos guardar, pues les estaremos comunicando por esa vía cuando tengamos alguna otra webinar o evento, y quienes no, pues también nos pueden mandar un correo ya sea a las colegas y los colegas de Sur o a nosotros en INDECIG, y con gusto los apuntaremos para estarles contando qué más estaremos haciendo. Y pues muchas gracias otra vez. Seguiremos por aquí experimentando. Pues muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, @INDECIG.org, @GatitosVersusDECIG y @SurInstitute. Gracias a todas por acompañarnos.